El cálculo del balance térmico de una instalación frigorífica pretende determinar la potencia frigorífica, también llamada carga, necesaria para cubrir las necesidades de la instalación y, en consecuencia, realizar la elección de los equipos frigoríficos de acuerdo con ese cálculo. Las necesidades de la instalación se calcularán teniendo en cuenta distintos tipos de cargas, es decir, identificando cómo y cuánto calor gana el almacén. El almacén puede ganar calor a través de su cerramiento exterior. El mismo producto que se introduce en la cámara habitualmente está a una temperatura superior a la de almacenamiento, por lo que hay que refrigerarlo o congelarlo. Algunos productos, como las frutas o vegetales, respiran durante su almacenamiento, con desprendimiento de calor. Ningún almacén se encuentra aislado en su totalidad, por lo que siempre existirá infiltración del aire exterior, que habitualmente es más cálido. Las actividades que se llevan a cabo en los almacenes requieren, entre otros, del trabajo de operarios, uso de iluminación, motores y equipos en funcionamiento que en conjunto conforman las llamadas cargas internas. A lo largo de este tema se va a analizar de forma individual cada una de ellas. A través del cerramiento de la cámara, tanto por paredes como techo y suelo, se producirá una transmisión de calor que tendría como consecuencia la elevación de la temperatura de conservación en el interior de la misma. Para el cálculo de esta carga térmica debe tenerse en cuenta valores máximos permitidos por la normativa legal para la transferencia de calor a través de cerramientos. Los valores de referencia para la densidad de flujo de calor son 8 y 6 vatios por metro cuadrado para cámaras de servicio positivo y negativo respectivamente. Esta transferencia se realiza a través de todo el edificio, por lo que debe multiplicarse por el valor de la envolvente del mismo. Las necesidades frigoríficas por enfriamiento de la mercancía son sin dudas las mayores de todas las que intervienen en el cómputo total de necesidad o pérdidas de la instalación. Para el cálculo debe tenerse en cuenta algunos aspectos técnicos. Plazo en el que debe ser enfriado el producto, masa de producto a enfriar, necesidad o no de congelación del producto. El procedimiento de cálculo variará en función de que las cámaras sean de servicio positivo o de servicio negativo. Asimismo, no hay que olvidar que en muchos de los casos los alimentos son refrigerados ya envasados o con algún material que permita su colocación y distribución en cámara, como cajas, palets, etc., por lo que deberá tenerse en cuenta la carga que supone la refrigeración de los mismos. Empezaremos calculando la carga debida únicamente al producto en cámaras de servicio positivo. En cámaras de refrigeración, el cálculo de la potencia calorífica a extraer del alimento se realizará según la siguiente expresión, donde M es la masa de alimento que diariamente entra en la cámara para su refrigeración, C sub P el calor específico del alimento, T sub 0 la temperatura inicial del alimento y T sub F la temperatura de refrigeración del alimento en la cámara. Los valores de calor específico de los alimentos pueden ser tabulados o calcularse en función de su composición. Si nos encontramos en el segundo caso, el calor específico del alimento se calculará como el sumatorio del calor específico de sus diferentes componentes en proporción al contenido de cada uno de ellos. El calor específico de cada componente se puede calcular según las ecuaciones de Ibarz y Barbosa-Cánovas. Para ello es necesario conocer la composición de los alimentos. Con todos estos datos ya es posible calcular la carga debida a la refrigeración de los productos, quedando por calcular la de los envases. Esta puede hacerse de dos maneras diferentes, en función de si se conoce o no las características de los mismos. Si se conocen las características de los envases, se puede abordar el cálculo de igual modo a como se ha planteado para el alimento, según la siguiente expresión, teniendo en cuenta ahora el calor específico del envase. En caso contrario, el cálculo se realiza por estimación, cuantificándose entre un 5 y un 10% las necesidades calculadas para el enfriamiento del alimento. El ejemplo muestra el cálculo para una estimación del 5%. Finalmente, la carga total debida al producto en cámaras de servicio positivo sería la suma de las dos cargas previamente calculadas. En cámaras de congelación hay que tener en cuenta que no solo hay que eliminar el calor sensible necesario para el enfriamiento del producto, sino que además es necesario eliminar el calor latente correspondiente al cambio de estado del agua del alimento al pasar de líquido a sólido.
De esta forma habrá que tener en cuenta el calor de preenfriamiento debido al flujo de calor sensible que es necesario retirar al producto para bajar su temperatura desde la temperatura inicial a la temperatura de congelación del alimento. Posteriormente, el flujo de calor latente que es necesario retirar del producto para congelar la fracción de agua congelable del mismo. Debe recordarse que no todo el agua congela, que existe una parte que se mantiene en estado líquido en el alimento a menos 40 grados centígrados, conocida como agua no congelable. Finalmente, el flujo de calor sensible que es necesario retirar del producto congelado para bajar su temperatura desde la temperatura de congelación hasta la temperatura final de mantenimiento en cámara de congelación. La carga total debida al producto en cámaras de servicio negativo sería la suma de las tres componentes anteriores, a las que habría que añadir la carga necesaria para enfriar el envase.